Aló, buenas noches. Entonces, voy a empezar a grabar. Entonces, otra vez buenas noches a todos los que se han conectado. Me alegra que en este ciclo se conectaron porque ahorita en la de ciclo 4 me tocó, en la de ciclo 4 me tocó, ¿quién es Huawei? ¿Ya? En la de ciclo 4 me tocó dictar la clase solo. Chicos, el día de hoy vamos a empezar a trabajar en toda la parte de trigonometría que tiene que ver con los triángulos, ¿cierto? Que generalmente es donde se basa la parte inicial de la trigonometría. Para esa trigonometría, pues primero vamos a ver los objetivos, ¿cierto? Los objetivos para el día de hoy son hallar las razones trigonométricas de un ángulo y resolver triángulos rectángulos cuando se desconoce uno de los valores, ¿cierto? Los valores que nosotros tenemos en los ángulos, en un triángulo, perdón, son los lados y tenemos los ángulos internos que se van formando. Entonces, vamos a empezar haciendo un pequeño repaso, ¿sí? De lo que son los triángulos, ¿cierto? Entonces, en los triángulos tenemos clasificados los triángulos de dos maneras. Según su lado, ¿cierto? Según su lado, los triángulos se clasifican de tres formas. Tenemos el triángulo equilátero, el triángulo isósceles y el triángulo escaleno. ¿Quién me dice o qué característica tiene un triángulo equilátero, chicos y chicas? Chicas. Profe, ¿los triángulos equiláteros son los que tienen los tres lados iguales? Sí, señora. Entonces, equi de equidad, que viene de igualdad, entonces los tres, va a poner lado como una L, tres lados iguales. Los isósceles tienen dos lados iguales y pues el tercero de sus lados es diferente y el escaleno pues todos son diferentes. ¿Listo? Son las tres clasificaciones que tenemos de acuerdo a sus lados. Ahora viene otra clasificación que es de acuerdo a los ángulos. Entonces tenemos, voy a dibujar aquí un triángulo, ¿cierto? En un triángulo entonces tenemos lado, lado y lado, ¿cierto? Las esquinitas de aquí, que hacia afuera las conocemos como un vértice, y donde se une el lado y el lado forman hacia adentro un ángulo, ¿cierto? Tenemos siempre en un triángulo, independiente de la forma que sea, todos los triángulos siempre, los tres ángulos de un triángulo siempre van a formar, entonces, la suma de los tres ángulos siempre forman 180 grados. Un triángulo, no podemos tener un triángulo que sus tres ángulos sumen 90 grados o que sus tres triángulos sumen 200 grados. No. Jamás un triángulo nos va a sumar esos valores. Siempre exactamente nos suman 180 grados. ¿Listo? Para tenerlo en cuenta. Entonces, de acuerdo a el ángulo, nosotros tenemos los triángulos acutángulos. Recuerden la tilde en la A. ¿Listo? Tenemos los triángulos rectángulos. La tilde en la A. Y tenemos los triángulos obtusángulos. ¿Listo? En los triángulos acutángulos tenemos la característica de que los tres triángulos son menores a 90 grados. Entonces, los tres ángulos, el ángulo lo expreso como un alfa, los tres ángulos son menores a 90 grados, ¿cierto?
Por ejemplo, si los tres miden 60, pues los tres nos suman 180 grados, entonces sería un triángulo acutángulo, ¿cierto? Que también equivaldría, si vemos un triángulo equilátero, pues los tres serían equiláteros porque si los tres ángulos son iguales, la única forma de que me den 180 es que los tres valgan 60, por ejemplo, ¿cierto? Pero pues también podemos tener uno de 80, uno de 40 y uno de 60, ¿cierto? Para que sea un triángulo acutángulo. Tenemos el triángulo rectángulo donde uno de sus ángulos, uno solo, vale 90 grados. Entonces, hay uno que es igual a 90 grados. Y se caracteriza porque este triángulo, ¿cierto? Formamos aquí en una de sus esquinas, se forma una L, ¿cierto? Es totalmente perpendiculares estas dos líneas porque se cruzan en este punto. Y cuando forman este ángulo de 90, generalmente lo expresamos como un ángulo cuadrado que vale 90 grados. Y obviamente este y este, entre los dos, la suma nos tienen que dar los otros 90 grados para completar los 180. Y en los triángulos obtusángulos es que tenemos un ángulo mayor a 90 grados. Y los otros dos, pues van a ser menores. Por ejemplo, podemos tener un ángulo de 120 grados y los otros dos ángulos, pues van a ser de 30 grados. Por ejemplo, cuando la abertura es muy grande, ¿cierto? Entonces este ángulo es grandísimo, pero estos dos de aquí, su valor es bastante pequeño, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos, recordando un poco, chicos, que esto se ve desde sexto, bueno, y en primaria tenemos la clasificación de los triángulos. ¿Por qué lo estoy recordando? Porque para esta primera parte de las razones trigonométricas, nosotros nos vamos a centrar en los triángulos rectángulos, ¿cierto? Por ahora, en esta primera parte de las razones trigonométricas, nosotros solo vamos a trabajar con triángulos rectángulos. Cuando pasemos a ver la ley del seno y del coseno, pues ya vamos a ver triángulos de diferentes valores, ¿cierto? Triángulos acutángulos, obtusángulos, pero pues eso va a ser más adelante. ¿Recordado el tema de los ángulos, chicos? De los triángulos, perdón. Sí, señor. Sí, señor. Esto, por favor, mejor dicho, si pueden, mándeselo a tatuar. Que nunca un triángulo puede tener un valor diferente a 180 grados. ¿Listo? No quiero ver triángulos de 160 grados, ni triángulos de 300 grados. ¿Sí? Solamente pueden tener ese valor. ¿Listo? Ahora ya recordado el tema, entonces vamos a ver las razones trigonométricas y como les indicaba, esas razones trigonométricas las vamos a ver fundamentadas en un triángulo rectángulo. ¿Listo? Entonces, como ya sabemos, este triángulo rectángulo tiene este valor de aquí que vale 90 grados. Siempre vamos a tener ese valor constante o ese valor conocido en ese triángulo. Y vamos a tener dos ángulos, ¿cierto? Los dos de acá. Por ahora los voy a nombrar de la siguiente manera. Este va a ser alfa y este va a ser beta. Pero más adelante vamos a ver que pueden cambiar. Y entonces este de aquí sería gamma, ¿cierto? Que es como una R o como una Y. Entonces, este es el vértice A, el vértice B y el vértice C. Sí. Entonces tenemos el lado A, el lado B y el lado C. ¿Listo? Entonces, cuando tenemos un triángulo, según el teorema de Pitágoras, que es otra de las cosas que vamos a ver ahorita, el teorema de Pitágoras me dice que es la hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado.
¿cierto? Entonces, en un triángulo tenemos esos tres elementos, ¿sí? Cateto opuesto, cateto adyacente e hipotenusa. Ya ahorita para nosotros en trigonometría, los lados los vamos a conocer con respecto a estos tres valores. ¿Y cómo los identificamos? El valor que nosotros podemos identificar más fácilmente es el valor de la hipotenusa, o el lado de la hipotenusa. La hipotenusa siempre está expresada como el lado más largo de los tres lados del triángulo. Para este caso, esta línea de aquí va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Y los catetos, ¿cierto? Dependen del ángulo en que yo vaya a medir, ¿cierto? Si este va a ser el ángulo que yo necesito calcular, ¿cierto? Entonces, dependiendo de él, pues nosotros ubicamos el cateto adyacente y la hipotenusa. Si vamos a hallar ¿cierto? El adyacente quiere decir el que está al lado, entonces el cateto adyacente para este caso, pues este de aquí va a ser el cateto adyacente y el que está opuesto a este ángulo, pues va a ser nuestro cateto opuesto. ¿Listo? ¿Claro ahí cómo los identifiqué? Recuerden que el que está al lado del ángulo que vamos a hallar es el adyacente y el que está al lado contrario es el opuesto. ¿Listo? Caso contrario, chicos, si nosotros vamos a hallar este ángulo beta, ¿cierto? Si nosotros vamos a hallar beta, ¿cierto? El cateto adyacente sería este de acá. Y el cateto opuesto para beta, pues va a ser este de acá. ¿Listo? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? La hipotenusa siempre va a ser la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, o sea, sí, la línea más larga de mis tres lados siempre va a ser la hipotenusa. En un triángulo rectángulo siempre vamos a tener esa línea más larga. Si nosotros vamos a hablar de otro tipo de triángulo, pues no vamos a poder hallar con esta forma. ¿Listo? Entonces, de esto nosotros podemos hallar dos cosas. Podemos hallar el teorema de Pitágoras, ¿cierto? Para conocer uno de los lados desconocidos y también podemos hallar las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas, chicos, son 6, ¿cierto? Donde tenemos, ahora hablando así en funciones de seno y de coseno, entonces, la función seno de alfa, entonces vamos a hablar nuevamente con respecto a alfa, entonces este sería adyacente, este sería el opuesto. Entonces, el seno de alfa, según la trigonometría, me dice que es el cateto opuesto, lo voy a expresar como CO, sobre la hipotenusa, ¿cierto? El coseno, que es otra de las funciones básicas para nosotros, el coseno está expresado como el otro cateto, como el cateto adyacente, sobre la hipotenusa. Estas son mis dos funciones principales, mis dos razones principales que tengo en trigonometría. La tercera, tenemos la tangente de alfa. La tangente de alfa me dice que es el cociente o la división entre los dos catetos, ¿cierto? Entonces, cateto opuesto sobre cateto adyacente. De ahí, entonces, tenemos las otras tres funciones, las tres razones complementarias, ¿cierto? Que las otras tres son complementarias de cada una de ellas. Voy a empezar de abajo hacia arriba y van a ver por qué. La siguiente es la cotangente. ¿Y es la cosecante? Por favor, silencian esos micrófonos.
La cotangente de alfa es el inverso de la tangente. Entonces, en este caso, va a ser cateto adyacente sobre cateto opuesto. La complementaria del coseno es la secante. La secante, entonces, va a ser hipotenusa sobre cateto adyacente. Y la complementaria o la opuesta, perdón, del seno, pues es la cosecante. ¿Sí? Cosecante de alfa. La cosecante de alfa, entonces pues ya lo dijimos, es la opuesta, que es hipotenusa sobre cateto opuesto. Y esas son las 6 razones trigonométricas. ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? ¿Ninguna? No, señor. Entonces, teniendo estas dos de acá, que son las fundamentales, ¿cierto? Nosotros podríamos hallar las demás, ¿cierto? Por lo menos, para el caso de la tangente de alfa, nosotros podríamos decir que es seno de alfa sobre coseno de alfa. ¿Listo? La cotangente, o sea, la inversa de esta, la cotangente de alfa, pues si esta era seno sobre coseno, y como es el inverso, pues va a ser coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Listo? Y la secante y la cosecante, como son las inversas de estas dos, pues entonces la secante de alfa es como si tuviéramos 1 sobre el seno de alfa. Perdón, 1 sobre el coseno de alfa. Y la cosecante es como si tuviéramos 1 sobre el seno de alfa. Todos estos elementos, chicos, los tenemos expresados en la guía, ¿cierto? Pero pues quería que tuvieran un poco más de claridad. Ahora vamos a realizar un ejercicio partiendo de estos elementos. Por favor, tengan lista su calculadora mientras borro para poder Ay, hacer. profesora. Ay, la madrina. Señora, No, ya que, ya lo borro. igual ahí les queda el video, chicos, chicas. Sí. Listo, profe. Ahorita mismo les envío el video. Ay. Si tienen alguna duda, por favor, me van preguntando de una vez. ¿Listo? Y vamos a darle valores a cada uno de estos. Entonces, vamos a ponerle acá 20. ¿Cómo? Vamos a ponerle aquí 15. No, mi mamá me está llamando. Marcela, siléncieme ese micrófono. Sí, señor, ya, qué pena. Entonces, vamos a hallar, ¿cierto? El valor que me hace falta acá para hallar es la hipotenusa. Y lo hallamos con el teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras me dice que hipotenusa al cuadrado es igual al cateto adyacente al cuadrado, 15 al cuadrado, más el otro cateto al cuadrado, ¿cierto? Entonces, 15 al cuadrado, ¿cuánto me da? ¿15 al cuadrado cuánto me da? 125, profe. 225, ¿no? Más 20 al cuadrado me da 400. Hipotenusa al cuadrado, entonces es igual a 625, ¿cierto? Pero como yo no necesito aquí la hipotenusa al cuadrado, sino la necesito solita, ¿cierto? Para yo tener ese valor solo, pues entonces saco raíz acá
cancelo raíz con raíz y le saco raíz cuadrada a 625. Ahí ya me queda la hipotenusa solita. ¿Cuánto es el valor de esa hipotenusa? Raíz de 25. 25. Muy bien. Entonces, ya tenemos acá que este valor es 25. ¿Cierto? Y tenemos los tres lados de mi triángulo. Estoy aquí sacándolo por el teorema de Pitágoras. ¿Listo? Con esos tres valores vamos a expresar las 6 funciones trigonométricas de mi triángulo, ¿cierto? Entonces, dicho eso, qué pena, les doy un poquito acá la vuelta. Entonces, las razones trigonométricas para este triángulo, entonces, van a ser, voy a ponerlas acá que ustedes me van diciendo, ¿listo? Para el seno de alfa, vamos a poner los valores, los voy a poner el primero y ustedes me van diciendo. Cateto, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuánto es? 20. 20 sobre 25. 25. Simplemente los vamos a dejar expresados, ¿listo? Coseno de alfa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Oh, no, profe, es cateto adyacente. Perdón, cateto adyacente, que igual el valor lo puse bien. 15 sobre 25. 25. Ahora la tangente de alfa va a ser 20 sobre 15, ¿cierto? Señor. Señor. Sobre Sí, 15. señor. Ahora, voy a poner acá la cosecante de alfa, secante de alfa y cotangente de alfa. La cotangente de alfa, pues va a ser el inverso, 15 sobre 20, ¿cierto? La secante va a ser 25 sobre 20. Perdón, 25 sobre 15, perdón. Sobre 15. Y la cosecante de alfa, pues va a ser 25 sobre Bota eso a la basura, gordo. Marcela. Marcela, sea. ¿Listo? Claro, chicos, Sí. ¿cómo sacamos las razones trigonométricas para el ángulo alfa? Sí, señor. Listo. Ahí ya simplemente ustedes tienen que hacer la operación en la calculadora. ¿Cómo hacemos la operación? Entonces, 20 para el primer caso, dividido 25, eso me da 0.8. A eso le sacamos, perdón, 0.8. 20 dividido 25. Entonces, el inverso del seno, chicas, ¿por qué el inverso del seno? Porque necesitamos calcular ese ángulo. Entonces, ¿qué hacemos? Para que lo tengan en cuenta. Hacemos esta división. 20 dividido 25, eso nos da 0,8. Y a eso, después de que tenemos ese 0,8, en la calculadora le vamos a dar, entonces, 20... Le vamos a dar Shift y seno. Me aparece en la calculadora como un seno a la menos 1, ¿cierto? Y le damos igual. El valor de ese ángulo va a ser 53. Entonces, alfa va a ser igual a 53,1 grados. ¿Listo? Hacemos lo mismo con el coseno, hacemos lo mismo con la tangente. ¿Listo? Para si lo queremos calcular, aunque en los ejercicios que tienen que hacer, simplemente me los dejan expresados así. ¿Listo?
Ahora, aquí en la parte de abajo, vamos a hacer lo mismo, chicas y chicos, pero para los valores de beta. Entonces va a ser seno de beta, coseno de beta, tangente de beta, cosecante de beta, secante de beta y cotangente de beta. Entonces, el seno de beta, ¿a qué es igual? De acá. El seno de beta, cateto opuesto sobre hipotenusa. No entiendo. El cateto, si vamos a hallar los valores, las razones trigonométricas para este ángulo, ¿cierto? Como vamos a hallar para este ángulo, entonces recuerden que los lados cambian. Este ahora sería el cateto opuesto y este ahora sería el cateto adyacente. Entonces, el seno de alfa me dice que es cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, 15 sobre 25. ¿Sí? 20. 25. Porque sobre hipotenusa. ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Y ahora, el coseno es cateto adyacente 20 sobre 25. Teniendo esas dos, chicas, nos damos cuenta que para los dos ángulos, estos valores entonces se van a cambiar. La que aquí era para el alfa, la que aquí era el seno, para este va a ser el coseno. Y acá, la que era el coseno, para esta va a ser el seno. ¿Cierto? Simplemente lo invertimos. Y pues todos los valores demás van a quedar entonces invertidos. La tangente entonces va a ser 15 sobre 20 y la cotangente va a ser 20 sobre 15. Entonces, si se dan cuenta, cotangente es la tangente acá y cotangente de aquí es la tangente de acá. ¿Sí? Es todo lo que cambió. ¿Sí o no? ¿Hasta ahí claro, chicas? Sí, señor. Sí, señor. Acá entonces tenemos 25 sobre 20 y acá tenemos 25 sobre 15. Se dan cuenta que entonces ahora estos valores también quedaron invertidos al igual que esto, pero es todo lo que cambió, aunque en el ejercicio, en los ejercicios que tienen que realizar, como les decía, en la actividad 1 simplemente tienen que hallar estos valores del teorema de Pitágoras para el triángulo. Y en la actividad, en el punto 2, tienen que hallar las razones trigonométricas. ¿Sí? Y van a usar la calculadora. Y Marcela me Le va a tocar, agradecemos, por favor. Marcela me va a tocar sacarla de clase. O Samara. No, es que es mi hijo, profe. Mi hijo es quien. No, mi hijo. Ya. Entonces, hicimos el primer ejercicio, chicas y chicos. ¿Listo? Y ya con eso, entonces pueden desarrollar las dos tareas de la actividad 1. ¿Listo? Esta tarea, chicas, tienen como plazo para entregarla de hoy en 8 días, ¿cierto? Al terminar la semana, hoy estamos a 7, el 17 de julio. La fecha para que me envíen la actividad 1. ¿Listo? Y la siguiente semana, entonces les programo una sesión para que miremos
los siguientes puntos. Por favor, muchachos, para las próximas tareas que tienen que hacer, necesitan unas hojas milimetradas. Por favor, consigan 3 hojitas milimetradas. Creo que todos conocen las hojas milimetradas, ¿no? Las verdes que tienen los cuadritos, porque ya se nos va a acabar el tiempo. Entonces, espero que les haya servido mucho esta explicación. ¿Alguna pregunta antes de terminar? Chicos y chicas. No, pues de mi No, parte profe. no. La verdad, de la parte de trigonometría, estas razones trigonométricas son de lo más sencillo. Entonces, espero que les sirva mucho. Y pues, si hay alguna inquietud, el jueves con mucho gusto les puedo colaborar. ¿Listo? Para que por favor me pregunten si tienen alguna duda. Entonces, no siendo más, les deseo muy buena noche y espero que les vaya bien con los ejercicios, chicos. Entonces, que pasen buena noche. Espérame. Lo mismo, profe. Bueno, profe, chao.